¿Qué tal? Buenos días. Hoy comienza la EBAU, los exámenes de acceso a la universidad que pueden ser un trámite para muchos, pero que resultan trascendentales para quienes necesitan una nota alta para entrar en la facultad, en los estudios que han elegido. Nadie se libra de los nervios en todo caso en un día como hoy, pero hay quien se pregunta si no se lo hemos puesto demasiado fácil a los nuevos alumnos, porque lo que parece cierto es que ya no hay que estudiar toda la materia para aprobar. Yo nerviosa no estoy, no soy muy nerviosa. Tampoco llevo mucho tiempo estudiando, que no me lo sé todo genial, perfecto. Estudié 2 semanas antes. Yo bien, bueno, ya menos nervioso. Resulta que los alumnos pueden elegir más preguntas y descartar otras en este examen. Una medida que se flexibilizó durante la pandemia para facilitar las cosas después de un curso tan complicado como el de 2020, pero que se ha quedado después. Y esto puede perjudicar a quienes habían trabajado más durante el curso y también obliga a subir las notas de corte. Hoy les vamos a preguntar a los profesores de instituto si creen que debería volverse al sistema anterior en el que solo se podían elegir 2 opciones de examen y por lo tanto había que estudiar mejor el temario. A los alumnos que se examinan hoy por lo pronto no les vamos a meter más presión. Más asuntos. Lo contábamos ayer, el juez ha citado a declarar como investigada el próximo 5 de julio a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. En su auto, el instructor considera que hay indicios de delito en su actuación. Esa decisión la ha tomado a pocos días de las elecciones europeas, lo que ha sido criticado por el presidente del gobierno en una nueva carta de su puño y letra a la ciudadanía. Horas después de conocerse la citación, hizo pública esa carta en la que cargó contra la oposición, a la que acusa de llevar a cabo un montaje. También mostró su extrañeza porque el anuncio de la citación, dice, se produzca esta semana, justo antes de las elecciones. El gobierno también se manifestó extrañado. La oposición, por su parte, asegura que el presidente del gobierno debería dimitir o dar explicaciones. Ella tendrá que dar las respuestas oportunas ante el juez, pero él, ahora mismo, tiene que dar explicaciones, tomar decisiones. Es un nuevo ejercicio de victimismo, un nuevo acto de propaganda electoral desde la presidencia del gobierno y una nueva forma de no dar explicaciones. Y que el propio informe de la Guardia Civil ya ha dicho que aquí no había nada de nada. Bueno, y a estas horas son muchos los estudiantes de Canarias inmersos en los exámenes de acceso a la universidad. Las pruebas de la EBAU han comenzado esta mañana, se prolongarán hasta el próximo sábado. En la provincia de Las Palmas se presentan poco más de 5.700 alumnos. En la de Santa Cruz de Tenerife son 5.300 los estudiantes que aspiran a una plaza universitaria. Serán, por lo tanto, 4 días de examen. La primera prueba ha sido lengua castellana y literatura. El 14 de junio se publicarán las calificaciones de la EBAU. Muy nervioso. Yo estoy un poquito nervioso, por supuesto, pero vamos a darlo todo con muchas ganas, con mucha fuerza y a dar el último empujón. Estoy bien, no estoy tan nervioso, estoy más ansioso por acabar ya los exámenes. Yo nerviosa no estoy, no soy muy nerviosa. Estudiar tampoco he estudiado mucho. Estoy un poco nervioso, pero lo normal, o sea, es una prueba importante, pero que al fin y al cabo es ir, rellenar un papel, son exámenes que hemos hecho mucho. Yo voy justito de estudio, pero porque hay que ver si el sistema educativo funciona y con un 8 de media en bachillerato se aprueba la OU. Bueno, pues ya ven que hay distintas actitudes, formas de afrontar estos exámenes de esos jóvenes que en estos momentos estarán sentados haciendo sus exámenes de la EBAU. También se tiene pensado hablar esta semana en el Senado de distintos puntos en el orden del día. Por ejemplo, una iniciativa del PP para unificar este examen en todas las comunidades autónomas. Hoy se debatirá y votará. El PP, que tiene mayoría en esa Cámara, cuenta con sacarlo adelante. Y la gobernanza transparente, cuya iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Socialista. Informarles, señorías. Pero también hay quien piensa que este examen se lo estamos poniendo cada vez más fácil a los alumnos, permitiéndoles elegir más cuestiones dentro de la prueba, lo que no les obligaría a estudiar toda la materia. Vamos a preguntar sobre este asunto a Pablo Montllor, es delegado provincial en Sevilla de la Asociación de Profesores de Instituto. ¿Qué tal? Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días.
Bueno, la pregunta primera es esta. ¿Cree que la EBAU es cada vez más fácil para los alumnos? Rotundamente sí. Solo tenemos que ver los datos. La nota media ha pasado en 4 años de 8,30 a 10,50. Evidentemente algo está pasando y es todo consecuencia de las políticas europeas que tenemos que seguir. Nosotros no hacemos más que seguir lo que nos dijo el Consejo de Europa en 2018, que derivó en la LOMLOE en 2020 y que nos obliga a hacer una evaluación criterial que hace prácticamente imposible suspender a un alumno. Claro, esto de entrada, lo que podría ser una buena noticia para el alumno, lo es mala para quienes llevan preparados sus exámenes y tienen que acceder a una prueba de corte, porque por lo que usted me dice, claro, sube la prueba de corte, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos viendo una tendencia en los últimos años que los alumnos excelentes siguen el mismo camino curricular. Ellos hacen su selectividad, sacan sus buenas notas y acceden a las carreras que ellos quieren. Los alumnos que están en medio, como ven que está pasando esto, que nunca van a obtener esa nota de corte, están optando por una formación profesional de grado superior. Y a partir de eso, después tienen acceso a la universidad. Ellos ya se están dando cuenta de esto, obviamente. Es una locura que para entrar en medicina necesiten un 13,9. Claro, entonces lo que hacen es elegir otra vía, ir a la formación profesional y después desde allí, desde un grado de este tipo, ya sí pasan a la universidad al estudio que quieren. Cada vez más. Además, es una política europea. Somos el país con más titulados universitarios y menos formación profesional. Actualmente, en el año 2021 se aprobó una nueva ley de formación profesional, ordenación e integración de la formación profesional, a fin de potenciarlo, porque es un debe que tenemos nosotros. Entonces, claro, sí, tiene usted razón, es cada vez más fácil. Pues sí, pero, insisto, viene derivado de las políticas educativas que tenemos que aplicar, de un sistema de evaluación criterial que es imposible. ¿Qué quiere decir evaluación criterial? ¿A qué se refiere con eso, Pablo? Pues, por ejemplo, hace unos años yo soy profesor de inglés, yo evaluaba las competencias, hablar, escribir, etcétera. Ahora tengo que poner 16 notas. Tengo 6 competencias específicas y 16 criterios. El criterio número 16 es apreciación de la cultura andaluza y vale lo mismo que el criterio número 1, que es leer un texto y entenderlo. Me parece una aberración. Claro, entiendo. El resultado es que es imposible suspender a un alumno y además las medidas de repetición son medidas extraordinarias. Tampoco se puede repetir más de 2 veces. Y tampoco tenemos itinerarios para esos alumnos que se encuentran perdidos en la secundaria, aunque ven cada vez más que regalamos títulos y regalamos aprobados. ¿Por qué? Porque es cada vez más, la exigencia es cada vez menor. Entiendo. Pablo, también es verdad que, por ejemplo, respecto al examen de la EBAU, ahora se puede elegir más. En 2020 se flexibilizaron las preguntas para que tuviesen más capacidad de elección y esto hace que lleguen a esa prueba sin tener que estudiar todo el temario. A lo mejor con 2/3 del temario les es suficiente, ¿no? Bueno, en algunos casos esto sí, no es la norma, pero en algunos casos sí se da esta circunstancia. También tenemos que tener en cuenta que, es un examen donde van todos en igualdad de oportunidades. No vamos a hablar de las notas que traen, porque yo trabajo en la pública y obviamente el sistema de calificación de la privada y la pública pues difiere un poquito. Están ahí los datos. Pero sí, en la PEBAU sí se está dando esas circunstancias. Se habla últimamente, ahora estamos viendo que se va a intentar aprobar en el Senado un examen único para todas las autonomías. ¿Cree que mejoraría el sistema de calificación, el que hubiese una prueba única? Bueno, acabamos de conocer los resultados del informe PISA y España no es heterogénea, no tenemos los mismos resultados. Los alumnos de Canarias, los de Ceuta y Melilla, los de Andalucía, la inversión en educación por comunidades no es la misma y los resultados no son los mismos. Las características del alumnado, inmigración y otros muchos factores no son los mismos en Barcelona, que tiene una carga inmigratoria distinta a la que tiene Extremadura o a la que tiene Navarra. Entonces, yo creo que es una medida que habrá que observar con cautela. Antes hizo referencia a la educación pública y a la educación privada o a la concertada. Hay una diferencia notable en la preparación para EBAU, que es lo que estamos hablando hoy, entre los alumnos de enseñanza pública y privada. ¿Observa usted que hay una diferencia muy grande? Son datos constatables. Las notas que traen los alumnos de privadas y concertadas en bachillerato son muy superiores a las de los centros públicos. Está ahí. Sí, pero
La cuestión es si esas notas son mejores durante el curso, porque bueno, son centros que les interesa marcar eso, o realmente cuando ya se presentan a la EBAU los resultados son mejores para los de la privada que para los de la pública. Los resultados de la EBAU son iguales para todos, todos van con igualdad de oportunidades. O sea, el problema es que, claro, la nota viene un poquito inflada en centros privados y concertados. La EBAU, bueno, hay alumnos brillantes, hay alumnos medios y hay alumnos que necesitan un 5. Pero desgraciadamente, sí, la EBAU se está flexibilizando de la misma forma que se está flexibilizando la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Bueno, Pablo, para terminar y para relajar a los alumnos que, bueno, ahora estarán haciendo examen, aquí comienzan hoy, ¿algún consejo para la temida prueba? Pues lo que nos han dicho desde siempre, no estudiar la noche de antes, dormir bien, hidratarse, hacer deporte el día antes y nada, pues suerte y justicia. Yo era de los que lo dejaba casi todo para la última noche, pero bueno, a ver, les digo que se apliquen el cuento a los demás porque no conviene a nadie. Gracias, Pablo, buenos días. Venga, adiós, buenos días. No sigan ese ejemplo, siempre mejor llevarlo preparado con días de antelación. Bueno, otro apunte sobre educación, porque el Gobierno prepara una ley para proteger a los menores de los entornos digitales y evitar adicciones. Esta medida viene a poner sobre la mesa el abuso que se hace del móvil por parte de muchos jóvenes. Ayer pasaba el primer trámite en el Congreso, se baraja la posibilidad de contar, por ejemplo, con una orden de alejamiento virtual para quienes cometan delitos en el ámbito de Internet, que se aumente también la mayoría de edad para entrar en redes sociales. Además, se crearían centros de atención para las ciberadicciones. Vamos a crear centros especializados que tengan que ver con la atención también a la salud mental para que puedan afrontar estas patologías que ya estamos comprobando que se producen en nuestro país. Al final, prohibir es mirar hacia otro lado. Es importante hacer competentes a nuestros hijos e hijas para poder relacionarse. Hoy en día, por ejemplo, tenemos obligación de utilizar herramientas digitales para poder comunicarnos. Eslovenia sigue la estela de España, Noruega e Irlanda y reconoce oficialmente a Palestina como Estado. Mientras en Oriente Medio la tregua se desdibuja. Los equipos de mediación de Egipto, de Qatar y Estados Unidos vuelven a reunirse en Doha para reactivar las negociaciones. Pero por ahora el problema es que ninguna de las partes quieren llegar aparentemente a un acuerdo. Ni Israel ni Hamás han dado el visto bueno. Es más, el ejército hebreo ha iniciado una nueva incursión terrestre en el área central de Gaza. Y todo en medio de unas polémicas declaraciones de Biden sobre Benjamín Netanyahu. Cuestionado por la prensa, Biden recula y se rectifica a sí mismo a la pregunta de un periodista sobre si Netanyahu está usando políticamente la guerra. El presidente de Estados Unidos responde que no lo cree y añade que solo intenta resolver palabras mayores. Una escueta respuesta con la que Biden trata de salir airoso tras unas declaraciones publicadas en la revista Times solo unas horas antes, en las que afirmaba que el primer ministro israelí está utilizando la guerra con fines políticos para mantenerse en el poder. Unas palabras sin precedentes que llegan cuando el mandato de Netanyahu más se tambalea, amenazado por sus ministros de extrema derecha que amagan con dejar caer al gobierno si aceptan el acuerdo para una tregua. Este miércoles en Doha hay una nueva reunión entre Israel y Hamás y los mediadores Egipto, Qatar y Estados Unidos, que envía al director de la CIA a la Casa Blanca. Dice que solo queda el visto bueno de Hamás, que aún no se ha pronunciado. En las conversaciones, los rehenes volverán a ser una línea roja para Israel. Y entre tanto, el ejército sigue sus operaciones en Rafah, de donde huyen muchas familias que regresan al norte. La gente está asustada, dice este gazatí. A punto de cumplirse los 8 meses de guerra, aumentan los muertos, al tiempo que se reduce la esperanza de una vida mejor. En Ucrania, sobre el terreno, continúan los combates entre fuerzas rusas y ucranianas, con la novedad del uso por parte de Ucrania de armas occidentales en territorio ruso. Fuera del terreno de combate, los movimientos políticos también se suceden. Estados Unidos asegura estar comprometido a trabajar con países europeos para utilizar los activos congelados de Rusia
en beneficio de Ucrania. Mientras el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha puesto en duda el objetivo de la próxima cumbre suiza sobre la paz en Ucrania, prevista para el 15 y 16 de junio, sin la presencia de Rusia. Bueno, este es el Reino Unido, Portsmouth, uno de los lugares donde hoy se va a conmemorar el aniversario del desembarco de Normandía. Imagen en directo desde este punto, en este momento en el que vuelve a haber guerra en Europa, con temores además de que se generalicen los enfrentamientos y mientras se recuerda el fin del gran conflicto que tuvo como escenario nuestro continente. Esos países que recuerdan la Segunda Guerra Mundial mandan ya a Ucrania el armamento comprometido, pero esta vez con un importante matiz. Podrán usarlo más allá de su territorio, por lo menos el que les llega de Estados Unidos. Es decir, que podrán atacar territorio ruso directamente, algo que antes no podían. Veamos qué implicaciones tiene esto. Juanjo Fernández, analista militar, colaborador del Confidencial. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal estáis por allí? Estupendamente. Preguntándonos por qué es tan importante poder atacar a Rusia en su territorio. Es muy importante porque lo que en ninguna guerra conviene es que el enemigo tenga un santuario, es decir, una zona donde se pueda sentir a salvo y donde pueda maniobrar y actuar con impunidad. Y esto es lo que estaba haciendo Rusia de su frontera para atrás, sobre todo en un frente como el de Kharkov, donde la propia ciudad está a poco más de 20 kilómetros de la frontera rusa. Con esa prohibición de utilizar armas occidentales, sobre todo norteamericanas, ¿no? Hablamos de norteamericanas, de utilizar ese tipo de armas de largo alcance más allá de la frontera rusa, ese territorio próximo a la frontera, los rusos lo habían convertido en un santuario para su aviación, que podía atacar, que de hecho lo ha estado haciendo, con armas de largo alcance, de mayor alcance, desde su propio territorio, sin que Ucrania pueda responder, por ejemplo, con los misiles Patriot, que son una amenaza muy seria contra los aviones rusos. Claro, y me imagino que para los suministros pues también será importante porque Rusia los puede tener todos allí, las fábricas, todo lo que necesite para enviar al frente, ¿no? Por descontado. A ver, Ucrania ya estaba utilizando armamento propio, pues artillería a largo alcance, algunos tipos de misiles de los que dispone, drones, pues atacando centros logísticos rusos más allá de sus fronteras. Esto nadie se lo podía impedir. Pero claro, el matiz es muy importante porque el material norteamericano es de mayor alcance y sobre todo de mucha mayor precisión. El poder utilizar este tipo de armas en esa zona fronteriza que es vital para Rusia para organizar su logística, para organizar sus unidades e incluso desde allí, como decía, atacar con impunidad a territorio ucraniano, pues claro, esa ventaja se le acaba. Claro, ¿Ucrania puede utilizar todo tipo de armas allí o se mantienen restricciones? Es curioso porque se mantiene cierta restricción, lo cual no deja de ser pues una paradoja que arrastramos desde el inicio de la guerra. Lo que los norteamericanos en teoría, por lo que ha trascendido, el veto que han levantado es para utilizar su armamento, pero solo en la zona fronteriza, en la zona limítrofe, por así decirlo, para que Ucrania pueda contrarrestar los ataques rusos. Lo que no quiere de momento Estados Unidos es que se utilicen, por ejemplo, los famosos misiles de largo alcance ATACMS que pueden atacar a más de 300 o del entorno de los 300 kilómetros. Lo que no quiere es que se ataque a ciudades o centros muy en el interior de Rusia. Y esto, como digo, Roberto, pues es una paradoja que arrastramos desde la guerra, ¿no? Es lo que yo vengo a llamar a veces pues la guerra no guerra, ¿no? O combatir al ruso, pero no mucho. En fin, bueno, son de estas cosas políticas que a veces pues chocan o rechinan cuando se hace un análisis militar de un conflicto. Claro, me imagino que lo que no quiere Estados Unidos es como enfrentarse directamente a Rusia. ¿Puede Rusia considerar una agresión de los americanos que se le ataque en su territorio con sus armas? ¿Podríamos estar ante un nuevo escalón en esta guerra? Puede hacerlo y probablemente lo hará, lo dirá.
Ahora, tampoco tenemos que olvidar que lleva haciéndolo desde el primer día. Recordemos, como Occidente envíe armas a Ucrania, como Estados Unidos envíe misiles contra carro, como Estados Unidos envíe artillería de largo alcance, como envíe cohetes, como envíe los misiles Patriot, como envíe los carros de combate. Es decir, no hemos dejado de vivir una serie de líneas rojas muy bien gestionadas por Putin, hay que decirlo, y que sistemáticamente se han ido rebasando y, bueno, pues no ha pasado nada, ¿no? Entonces, yo creo que con esto va a pasar exactamente lo mismo. Putin está jugando pues a tratar de retrasar todo lo posible y de tratar de mantener todo el tiempo que sea capaz esas ventajas que le está otorgando estas restricciones de uso de armamento. Claro, está claro que Ucrania necesita la ayuda de sus aliados, pero claro, sus tropas ya llevan mucho tiempo combatiendo y me llama la atención la resistencia del gobierno ucraniano a reclutar más soldados. Bueno, es lógico. Ucrania en esta guerra tiene dos grandísimos problemas. Uno es la prácticamente total dependencia del exterior en cuanto a armas y suministros, y la segunda es el tema demográfico, es decir, el número de combatientes que puede poner en el campo de batalla frente a una Rusia que le multiplica, ¿no?, en población y que no tiene ningún problema de reclutar. Zelensky es reacio, como es lógico, como sería lógico en cualquier gobernante, en aumentar las levas, en llamar a filas a más población, porque es una medida muy impopular y, claro, cada vez tiene menos población, cada vez hay menos personal, menos soldados o menos ciudadanos con capacidad o en edad o dispuestos con disponibilidad de ir a la guerra. Claro, en cambio Rusia ahí tiene recursos humanos suficientes. Pero aclárame una cosa que he oído y que la verdad es que me cuesta creer. ¿Es cierto que Rusia utiliza a sus nuevos reclutas como carne de cañón? ¿Que una de sus tácticas es enviar soldados inexpertos a morir al frente para detectar las defensas enemigas? Pues sí, Roberto, lo has explicado quizás con mucha crudeza, ¿no? Digamos que la táctica que se utiliza es enviar al frente, en primera línea, al primer combate, a las unidades más bisoñas, a las unidades menos expertas, menos potentes. Esas unidades son las que están compuestas por los reclutas con apenas adiestramiento, que en Rusia pues se les denomina, tienen el apelativo de Moviks, los Moviks. Bueno, la táctica es: lanzo unidades con escasa experiencia, escasamente armadas, la inmensa mayoría fracasan, se tienen que retirar con enormes pérdidas, pero de vez en cuando alguna detecta puntos donde el enemigo es más débil. Sobre ese punto lo que hacen los rusos es lanzar sus unidades expertas, sus unidades de élite, mejor armadas, dotadas de buenos medios acorazados, que las mantienen en retaguardia. Esa es la táctica, tampoco es nueva, pero sí, dicho con crudeza es como lo has contado. Claro, no, es un desprecio hacia la vida de sus propios soldados que me parece tremenda. Juanjo, muchas gracias, un día más. Nada, un placer como siempre, Roberto, hasta la próxima. Bueno, en la India el primer ministro Narendra Modi se reúne hoy con sus aliados para lograr un acuerdo de gobierno. Los resultados de las elecciones han sorprendido en este país, porque Modi vuelve a ganar, pero su formación ha perdido la mayoría absoluta. Y por primera vez en una década la oposición ha estado cerca de arrebatarle el poder. En cualquier caso, tiene en su mano revalidar la mayoría, eso sí ahora con una coalición de partidos. Sería el tercer mandato de Modi, que se pondría a la altura en número de mandatos del histórico dirigente indio Nehru. Y ahora les hablamos de Guy Rawls, tiene 6 años, en las últimas horas se ha hecho viral por esto. Nominee, we'd be well served to remember the long and cherished tradition we have in this country of settling está haciendo a su padre, our un congresista, el que está hablando, el congresista de Estados Unidos, haciendo un alegato contra la sentencia al expresidente Trump, y el niño, pues bueno, haciendo sus muecas o su crítica a las palabras de su padre. Después en las redes sociales el republicano explicó que había recomendado a su hijo que sonriera a la cámara para que lo viera su hermano menor,
que seguía la sesión desde otro estado. Bueno, pues se lo tomó al pie de la Regardless letra. of one's opinion of the current Republican nominee, we'd be well served to remember the long and cherished tradition we have in this country of Hay otro vástago que trae de cabeza a su padre. En las próximas horas se va a reanudar el juicio contra el hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, que comenzó este lunes con la elección del jurado. En la jornada de ayer, la Fiscalía insistió en que nadie está por encima de la ley, presentándolo como un drogadicto que mintió en el papeleo para obtener un revólver. El abogado defensor dice que las pruebas presentadas demostrarán que Hunter, que tiene 54 años, no violó la ley a sabiendas. El hijo del actual presidente de Estados Unidos se ha declarado inocente. En Bolivia, los transportistas han bloqueado carreteras y refinerías para protestar por la falta de combustible y de dólares. Esto ha provocado enfrentamientos entre manifestantes y policía. Los convocantes piden una reunión con el presidente del país. Es la hilera de camiones que bloquea la carretera del Alto en Bolivia. Se quejan de falta de combustible y de escasez de dólares para comprarlo en el extranjero. Montan barricadas y la policía interviene. También ocupan una refinería, mientras en la capital, La Paz, hay largas filas de vehículos a la espera para repostar. Filas que son largas en todos los surtidores, no se pueden acceder a poder comprar. Tampoco hay gas. No hay nada. Ahí estamos con 2 garrafitas recibiendo para la casa porque se acaba el gas. Las autoridades culpan a los surtidores de reservar combustible para especular y piden a los manifestantes parar una protesta que acarrea pérdidas millonarias. Los convocantes finalizan las 48 horas de bloqueo, pero advierten que si no hay negociación, volverán a las calles. Ya estamos haciendo un análisis para volver nuevamente a las carreteras si es que el gobierno no nos convoca. Bolivia sufre una falta de liquidez en dólares desde hace 1 año y medio. Bueno, no sé si nos ha llamado más la atención las protestas o el tono de las pitas de los tractores con su sintonía incluida ayer en Bruselas, protestando contra las políticas medioambientales de la Unión. Insisten en que les obligan a competir en peores condiciones que otros países. Había agricultores de 5 países que creen que debido a las leyes ambientales su competitividad es cada vez menor. Y dentro de un momento vamos con una de esas guerras olvidadas, lo peor que puede ocurrir con un conflicto armado porque condena a sus habitantes a una guerra sin fin. El recrudecimiento de los enfrentamientos armados en varias regiones de la República Democrática del Congo ha obligado a más de 1 millón de personas a abandonar sus hogares. Miles de personas han quedado además atrapadas en el fuego cruzado entre las facciones que llevan años matándose entre sí. Bueno, ya es oficial una orden dictada por el presidente de Estados Unidos para endurecer las políticas migratorias. Estamos en año electoral y la medida estableció un límite máximo de solicitudes de asilo en suelo estadounidense para quienes entran de forma irregular. El resto, independientemente de las razones por las que crucen la frontera, será deportado. Nos trae los detalles Jacopo Lucy desde Washington. El presidente Joe Biden anunció este martes un nuevo decreto de inmigración que permitirá a la administración prohibir la entrada al país a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera ilegalmente entre Estados Unidos y México. La medida es un intento de abordar uno de los problemas políticos más urgentes de Biden en su campaña de reelección y se produce pocas semanas antes del primer debate entre el mandatario y su oponente, el expresidente Donald Trump. Este decreto, que entrará en vigor al comienzo de este miércoles, prohibirá a los migrantes que ingresan ilegalmente al país buscar asilo una vez que se alcance la cifra de 2.500 encuentros diarios.
una cifra de encuentros que, mirando a las últimas semanas, ya se ha superado ampliamente en varios puntos de la frontera sur. La medida podría activarse y desactivarse y se levantaría cuando haya un promedio diario de menos de 1.500 encuentros entre puertos de entrada en un tiempo mínimo de 2 semanas. La Administración enviará a los migrantes considerados elegibles a sus países de origen o a México a menos que expresen un temor convincente de persecución que los calificaría para una exención bajo estrictos procedimientos de evaluación. Solo algunas categorías específicas de migrantes serán eximidas por este decreto, como los menores no acompañados. En un año presidencial donde el tema migratorio tiene un gran peso, esta es una medida histórica para un demócrata. Y algunas organizaciones para los derechos civiles en Estados Unidos anunciaron demandas contra este decreto. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Es una medida que rompe con un protocolo que tenía décadas de vigencia entre Estados Unidos y México acerca de la administración Biden a posturas migratorias defendidas, por ejemplo, por Donald Trump justo en medio de la precampaña electoral. En el lado sur de la frontera, en México, el anuncio no ha sentado bien. Aquí en la frontera entre Juárez y El Paso está la puerta 36. Esta mañana migrantes cruzaron los alambres de púas, estaba un grupo y fue recibido por patrulla fronteriza. Se hablaba de una cantidad de 2.500 por día, sin embargo, están superando los 4.000, ya que nada más entre Juárez y El Paso son 1.400 los que estaban cruzando por día. ¿Y qué dicen los migrantes que andan cruzando por este lugar? Muchos de ellos dicen que es otra medida racista y que vienen las elecciones y de esa manera se protege el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo nosotros vamos a saber si ya está el tope, el límite? Ellos pueden decir siempre que ya rebasaron los 2.500 y entonces todo para atrás y todo para atrás. Está bien que lo haga así para regular la cantidad de personas que llegan. Un golpe muy duro, hombre. Duro, porque mira la travesía que estamos haciendo. Ojalá pues ponga su mano en su corazón y revoque lo que tiene pensado. Yo para Venezuela no vuelvo, me sale más fácil terminar de llegar a los Estados Unidos que volverme para Venezuela. Son 7 países que tengo que volverme, para atrás ni para coger impulso. Bueno, hoy se está conmemorando el día del desembarco de Normandía en el Reino Unido, donde volvemos en directo. Se está conmemorando ese momento, aquel llamado Día D, que resultó clave en el final de la Segunda Guerra Mundial. Justo hoy se cumplen 80 años desde aquel día. El rey Carlos III de Inglaterra, entre otras autoridades, participa en esa conmemoración. Ahora lo vemos precisamente en esta imagen en directo, dando un discurso, dirigiéndose a los presentes. Habitualmente hay supervivientes de esta guerra. 80 años después, evidentemente, cada vez van quedando menos. Vamos hasta el continente vecino, hasta uno de los países más grandes, la República Democrática del Congo, donde trabaja Médicos Sin Fronteras. Lo hace sobre el terreno, enfrentándose a la realidad de un país que lleva en guerra mucho tiempo. Médicos Sin Fronteras denuncia que los combates se han intensificado en algunas zonas, provocando miles de desplazados. En marzo de este año, 1.700.000 personas se encontraban en esta situación, un 87% más que en marzo del año anterior. Bueno, pues vamos hasta este país. Allí está Beatriz García, coordinadora adjunta de Médicos Sin Fronteras en la República Democrática del Congo. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Muy bien, gracias por darnos esta oportunidad de explicaros un poco qué pasa en este lado del país. Gracias a usted por sacar tiempo para contárnoslo. Hagamos primero una composición del lugar. Lo primero que nos llama la atención de este país, al verlo en el mapa, es que es enorme y me imagino que por lo tanto difícil de controlar en toda su extensión, ¿no? Es muy grande y sobre todo si nos centramos un poquito en el lado este, que es donde está más intensificado ahora el conflicto, que lo vamos a dividir como en el norte de Kivu y el sur Kivu, es una zona preciosa, es una zona de unas montañas muy bonitas, pero que de muy difícil acceso, porque no hay carreteras y donde la mayor parte de los traslados se tienen que hacer en moto o en pie, para todo el mundo, mismo para nosotros, para implementar actividades, para llevar material, para referir y contrarreferir pacientes.
Y luego, pues que es un país que está atrapado en un conflicto, en un bucle interminable desde hace más de 3 décadas, que ocasiona un gran número de desplazados. Claro. Se habla de unos 7 millones, y en esta zona del este estamos hablando de unos 5,6 millones de desplazados, que es 3 veces, para ponerlo un poquito en situación, ¿no? 3 veces al nivel de desplazados que podemos hablar de la situación que está pasando Gaza o, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Claro, lo que hablábamos quizá de estos problemas, que es que al ser una guerra de las llamadas olvidadas, los condenamos a que se mantenga así, porque efectivamente no tiene la misma repercusión mediática que enfrentamientos como los que acaba de nombrar, de Gaza o de Ucrania, ¿no? No, y además son conflictos que son muy difíciles de comprender. El tejido que los arma es muy complejo porque hay pues, rivalidades étnicas, temas políticos, control territorio, y no nos olvidemos pues las minas, los minerales que existen aquí en Congo, como el oro o el coltán, ¿no? Que es tan necesario hoy en día para nuestros teléfonos. Claro, Beatriz, que lo añade a toda la parte del conflicto. Hay millones de desplazados, por lo que estamos viendo, pero ¿dónde van estas personas? ¿Dónde se concentran? Pues es muy complicado porque ahora, desde finales del año pasado, se nota que hay una intensificación, y sobre todo es a partir de febrero de este año, y se van un poquito por todos los lados, porque los líneas de fuego, las líneas de frente, donde están ambas partes tirándose unos al otros, están en varios sitios, y esto hace que la población se intente ir a donde pueda. ¿Qué pasa? Que en el norte del Kivu, donde más intentan acceder, y esto a lo mejor suena más, es a la ciudad Goma, que ya está súper masificada. Es una ciudad que ya tiene 2 millones o 2 millones y pico de habitantes, y donde les está llegando la mayor parte de esos 1.700.000 de desplazados que tú hablabas, e incluso luego traspasan un poquito al norte del Sud Kivu a zonas sanitarias como Minova. Claro. Entonces esto hace que las situaciones son un aumento de violencia y un aumento de desplazamiento. Entonces buscan un poquito, son desplazados de desplazados, no sé, o sea, no son personas que se desplazan por una vez, sino que al final se están desplazando continuamente. Constantemente. Claro, y está Médicos Sin Fronteras prestando atención sanitaria, lo primero, sobre el terreno, me imagino que enfrentándose, en estos casos en los que se concentra tanta gente, a la proliferación de epidemias, ¿no? Es muy complicado porque si yo te hablo un poquito de Goma, que tiene un volcán, imagínate cómo es un terreno volcánico, y esto vosotros lo conoceréis más que en Canarias tenéis experiencia. Pues la gente en los campos se montan en este terreno volcánico, están súper saturados, son casitas de pajita, el que tiene suerte le puede poner una lona de plástico, hafinados, o sea, no podemos hablar de dignidad, donde no hay puntos de agua, donde no hay letrinas, donde no hay comida, donde además hay aumentos pues, de robo, hay aumentos de personas con armas. Las líneas, a veces, lo que se llama más técnicamente teatro de operaciones, pues los puntos de artillería pesada para lanzar se sitúan muy cerca o al lado de estos campos, con lo que encima estos campos se encuentran en medio de un fuego cruzado. Claro. Con el impacto que este tiene, que te puede caer artillería, pues hay un aumento de mortalidad. Hace 2 semanas, pues unos niños jugando, pues una granada que había en la zona les explotó en la mano. Y bueno, pues con unos servicios sanitarios que están sobrepasados. Claro, ahí están precisamente Médicos Sin Fronteras también atendiendo casos, y esto ocurre en todas las guerras, se dispara la violencia sexual y en este caso no es una excepción tampoco, ¿no? Pues no, lamentablemente no. Yo os voy a dar un dato. El pasado mes de abril, en los servicios sanitarios que están apoyados por MSF, por Médicos Sin Fronteras, se recibieron 1.700 sobrevivientes. La mayoría son mujeres. No quiere decir que no haya hombres que sean violados y que no haya menores que sean violados, pero la mayor parte son mujeres que tienen, nosotros solo tenemos los datos de las personas que acceden a los servicios sanitarios que nosotros estamos apoyando. Y las violan pues por ir al campo a buscar a comer para los niños, para ir a buscar la leñita que necesitan para hacer la comida, o mismo en el interior de los campos, cuando van a acceder pues a lo mejor a las zonas de letrinas, que no hay letrinas, pero ¿sabes? O para intentarse lavar. Entonces las violan y las vuelven a violar. La semana pasada
En un caso que estuve tratándolo, la mujer contaba 4 diferentes momentos de violación en un periodo de 3 semanas. Tremendo, tremenda esta situación en este conflicto que hoy queremos recordar, porque un conflicto olvidado, como decimos, es lo peor que le puede pasar a una situación de estas porque la eternaliza, y también queremos destacar la labor que está haciendo sobre el terreno, insistimos, allí prestando atención sanitaria, Médicos Sin Fronteras. Beatriz, muchas gracias. A ti, a vosotros, y gracias por esta oportunidad. Un saludo a Canarias. Y toda nuestra admiración desde aquí, desde Canarias. Bueno, vamos con otras cuestiones. Dentro de un momento llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va esa mañana? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Todo listo ya para comenzar Ponte al Día. Lo haremos, entre otros asuntos, en las universidades canarias, porque hoy es un día muy importante para los alumnos de segundo de bachillerato, porque comienza la PAU, la EBAU, la selectividad, esa prueba de acceso a la universidad. Es un día muy importante, se la juegan mucho, son horas previas de mucha tensión, de mucha emoción, de mucha ilusión. Vamos a estar allí para comprobarlo, y además también vamos a hablar del rendimiento académico de los estudiantes canarios. Muchos de ellos no cuentan con el apoyo, con el acompañamiento de sus padres, y eso tiene consecuencias. También vamos a hablarles hoy del peligro de la reaparición de ciertas enfermedades ante el número de personas que deciden no vacunarse. Vamos con algunos datos. En Canarias la tasa de vacunación es del 91%, pero parece que no es suficiente para evitar los contagios. El principal motivo, la fuerza que tienen los movimientos antivacunas en países como Reino Unido y Francia, que luego eligen Canarias como destino. Vamos a hablar de ello. Hoy además es el Día del Medio Ambiente, una jornada que no se debería solo conmemorar en el día de hoy, sino todo el año, con el objetivo de proteger nuestros espacios. Nos vamos a hacer eco de un reciente estudio que afirma que los efectos del cambio climático, el calentamiento global, podrían estar asociados a problemas de salud mental. Todo esto y mucho más, ya lo saben, les esperamos a todos a partir de las 12 en punto, aquí en Ponte al Día, en Televisión Canaria. Hasta ahora. Bueno, y vamos a ver qué nos tiene preparados el tiempo. Antes de regreso a España, el incendio en Tarifa, en Cádiz, que sigue activo tras calcinar más de 600 hectáreas de terreno de pinar y monte bajo. Hay, parece ser, sospechas de dónde se produjo el incendio, unos trabajos en una finca privada. Hay 4 personas investigadas, de hecho, como presuntos culpables de este fuego. Para el miércoles se espera que se incremente además la intensidad del viento. Hay un centenar de efectivos trabajando desde tierra y desde el aire para apagarlo. Y Alemania ha declarado el estado de emergencia en el sur del país por inundaciones. Ahí tienen algunas imágenes de ciudades donde el nivel del agua ha alcanzado los 10 metros de altura. Las fuertes lluvias han provocado la ruptura de algunas presas y ha habido incluso que evacuar varios pueblos. Al menos 5 personas han fallecido, entre ellas un bombero. Ahora sí nos centramos ya en las islas, en el tiempo para las próximas horas. Emilia, ¿cómo viene la cosa? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Mira, pues viene con algunos cambios, Roberto, porque vamos a tener una borrasca muy cerquita, la tendremos en el entorno de Madeira y tiene un frente bastante deshilachado, pero que algo nos puede dejar en las próximas horas. Vamos a ver la imagen de satélite. Mira, ahí tenemos esa perturbación en el entorno de las Azores, va a ir bajando hasta colocarse en Madeira y ahí va a estar girando con un sistema frontal que probablemente roce la isla de La Palma y ya veremos si se adentra también en las islas occidentales. Eso durante las próximas 48 horas. Vamos a quedarnos con la imagen de satélite de hoy, de esta mañana, con nubosidad que hemos tenido de nuevo de tipo bajo, sobre todo en el norte de la isla de Gran Canaria, buena parte de Fuerteventura y Lanzarote. Ya vemos que Lanzarote prácticamente se desdibuja con esa nubosidad baja. A esta hora también bastantes nubes bajas en la isla de La Palma, donde por cierto ha estado lloviendo de forma débil e intermitente, 2 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Tijarafe, al oeste de la isla. También alguna gota ha caído en el norte de la isla de Tenerife, donde ya a esta hora la nubosidad va creciendo, sobre todo en las vertientes del sur. Durante las próximas horas la nubosidad baja no se va a ir, pero la protagonista va a ser la nubosidad alta que va a barrernos el archipiélago. Vamos a ver qué va a pasar, pues eso, en las próximas horas. Primero, a 3.000 metros de altitud vemos esa bolsa de aire frío en altura, esa borrasca que va a ir bajando, como vemos ahí, nos va a enviar vientos del oeste y del suroeste en las islas orientales. Aún así es una borrasca que no tiene un núcleo demasiado frío, por lo menos no nos va a llegar al archipiélago ese núcleo tan
tan frío, al contrario, nos vamos a mantener con temperaturas muy parecidas, de hecho no bajamos de los 0 grados en el entorno del archipiélago. Y si nos vamos a 800 metros de altitud, en el modelo de previsión lo que nos indica es esa perturbación que va a ir bajando, el viento se debilita en lo que ella llega, el viento vuelve a soplar del oeste, con temperaturas que, si se fijan, se refuerzan un poquito del oeste y del suroeste durante las próximas horas, porque ese viento no va a ser frío, no va a ser húmedo, por lo tanto esas temperaturas se van a mantener, incluso pueden subir a partir de mañana jueves algún que otro grado, especialmente en las islas occidentales, como acabamos de ver en el modelo. Vamos con la previsión de precipitaciones, porque tenemos nubes de evolución en el interior de las islas, en Tenerife y en La Palma, y a medida que avance el jueves, ahí vemos cómo la influencia de ese frente deshilachado va a traer precipitaciones también de nuevo a la isla de La Palma y a la isla de Tenerife. ¿Y por qué por las vertientes este? Bueno, pues porque básicamente el viento viene del noroeste y de componente oeste, y donde se reactiva es justamente en el lado contrario, en la vertiente a sotavento del este de La Palma o del este de Tenerife. Puede que alguna gota también en el este de la isla de Gran Canaria, así que esta es la previsión para el jueves por la noche y el viernes por la mañana. De momento vamos a quedarnos con esta jornada de jueves, porque mañana por la mañana no vamos a ver nada, lo máximo que vamos a ver será nubosidad alta en todo el archipiélago, y bajo esas nubes altas tendremos también nubes bajas, las más frecuentes en la zona del sur y la vertiente este de las islas occidentales, y también en las islas orientales, como ha sucedido hoy. Nubosidad nuevamente, por ejemplo, en la isla de Lanzarote. Temperaturas sin grandes cambios, de hecho suben un poquito, 1 grado más en Santa Cruz de Tenerife, y viento, como les acabo de comentar, de componente oeste flojo y del suroeste en la mitad oriental. Situación marítima que no aporta novedades, porque vamos a mantener la marejada en las costas del norte y marejadilla en las costas del sur. Así que el tiempo, Roberto, sí trae alguna novedad. Un frente bastante deshilachado en pleno mes de junio, que nos va a dejar alguna precipitación seguro en la isla de La Palma, y lo más probable también en las islas occidentales. Ya veremos cómo se comporta, pero bueno, tampoco es mala noticia que llueva en pleno mes de junio. Claro, no, para nada, con todo lo que ha hecho falta. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, todos los días se celebra algo, ¿verdad? Es el Día Mundial de algo. Bueno, pues hoy es el del medio ambiente. Y queremos irnos con una curiosidad, porque a lo mejor no sabían que existen los delfines rosas. Estos días nos han llegado 2 noticias con ellos como protagonistas. Miren, por ejemplo, Bolivia. 2 delfines de agua dulce, rosados, tuvieron que ser rescatados en el centro del país. Se habían quedado varados. Pudieron volver sanos y salvos a su río, en el Amazonas boliviano. Un animal que sin duda llama mucho la atención y del que presumen también en China. Allí ya lo ven, también hay delfines rosas, en este caso en las aguas de la bahía de Hong Kong y alrededores, muy transitadas, por cierto, por el comercio naval, lo que pone en peligro su hábitat. Por eso hay organizaciones que están trabajando por protegerles en este día que, recordamos, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.